Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Sagitario, bienvenidos a la lectura de tú y tu persona especial. Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y te podemos dar un consejito. No se olviden de suscribirse al canal, esto es muy importante para mí. Si te gusta mi contenido y te gustaría que yo siga haciéndolo de forma gratuita, te invito por favor a suscribirte, a dejarme tus comentarios, a compartir mi contenido también. Cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores vamos a estar haciendo un vivo contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita, así que dale ahí a suscribir. También les recuerdo que durante todo junio las lecturas de tarot conscientes van a estar con un 20% de descuento, así que no te la pierdas. No te pierdas el descuento de junio, está buenísimo. Bien, las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Yo te amo de Chayanne y Amores platónicos de Julieta Venegas, perdón. Vamos a ver qué está pasando entre ustedes dos el día de hoy. Ya me quedan un par de cartitas y comenzamos, ¿ok? Muchas gracias como siempre por estar acá. Listo, ya vamos a dar vuelta a las cartas, pero primero los indicadores son para ti un 7 de pentáculos y tu persona un 8 de copas. ¿Qué nos quieren decir estas cartas? Que hay un sentido de frustración o de estar esperando que algo pase. Estoy esperando la manifestación de algo en particular, ¿ok? Vamos a observar de qué se trata. También tu persona tiene este 8 de copas. No ha cerrado el ciclo contigo y por lo menos por ahora no se está retirando de la situación, ¿ok? Decisiones tienen que ser tomadas. Hay que elegir algo. Esta es la energía mutua entre ustedes dos. Bien, con este 7 de copas al reverso. Se tienen que tomar decisiones, ¿ok? Reina de copas. Quizá lo que estamos esperando es una manifestación de amor, sin embargo sentimos que quizá ya me estoy frustrando mucho con esto y quizá ya es hora de... ¿Qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Cierro o no? Bien. Dentro de la energía del emperador podemos sentir a esta persona como nuestro divino masculino. Sin embargo, ojo aquí que este 7 de bastos, aquí hay energía, mucha energía de 7. Ojo con esa energía, puede ser un número que esté resonando bastante contigo. Sentimos que estamos a la defensiva, quizá por esperar tanto. Vamos a mirar la energía de tu persona especial. Ok, no está manifestando, tiene mucho arrepentimiento del pasado, tiene muchas cartas al reverso. Si tu pregunta es si te ama, sí, claro que te ama. Está este rey de copas. Ok, Sagitario, vamos a mirar de qué se trata toda esta dificultad en manifestar. ¿Tiene miedo acerca de que se repitan ciertas situaciones del pasado, por ejemplo? Vamos a ver de qué se trata. Ok, puede ser también que tenga miedo a manifestar algo contigo y que haya algún error. Vamos a observar esto de forma más profunda. Tú quisieras nuevos comienzos con esta persona, pero creo que ya te agotaste un poco de esperarlo y ya quieres tomar más dominio de tu vida. Esta persona quiere la unión contigo. Vemos cómo ese 2 de copas le está manifestando desde su área hacia la tuya. Bien, esto se huele a nuevos comienzos con esta persona. Sin embargo, acá al final de la lectura, como resultado, nos muestra la carta del diablo. Ojo con haber desarrollado cierta codependencia con esta persona. Si es que es así, hay que soltarlo. Esto significa me quedo ahí esperando que me conteste los mensajes y pasan las horas y pasan los días y no me contesta los mensajes. Y yo me quedo ahí esperando, ¿no? Codependencia. Ahora, el emperador es capaz de salir de la energía del diablo. Utilizando la lógica, ya es hora de poner ciertas barreras, porque a pesar de tener cierta intencionalidad o querer esta unión contigo, no se está actuando mucho bien. Para muchos de ustedes nos indican una relación kármica. Vamos a ver de qué se trata, un poco más de lleno. Porque esta persona vemos que te ama. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué es lo que le impide realmente manifestar esto contigo? Me quedo un poco curiosa, ¿no? As de copas al reverso. No está haciendo la oferta de amor. Paje de copas al reverso. Definitivamente no la está haciendo. Sin embargo, tiene cierta proyección contigo, pero esa proyección le da miedo y ansiedad. Es como si le diera miedo su propia felicidad.
Bien, y por eso no actúa en base a sus deseos con este caballero, o perdón, con este rey de bastos. Sin embargo, como carta resultado tenemos los enamorados. ¿Quiere esta unión? Es una persona que está con mucho miedo a repetir ciertos errores del pasado. O, por ejemplo, es cuando yo me proyecto con una persona y me veo tan feliz que incluso me da miedo entrar a esa felicidad porque en algún minuto se podría acabar o que podría arruinarse, por ejemplo. Esa es como la energía que me están enviando, ¿ok? Para ti, tú tienes el 4 de bastos. Hay mucha energía de almas y llamas gemelas aquí, ¿ok? ¿Te gustaría hacer o que te hagan esta oferta de estabilidad que viene con este 4 de bastos? El 4 de bastos también es una carta que indica matrimonio. Sin embargo, con esta forma que tiene esta persona de hacer las cosas, especialmente porque tiene muy pocas cartas de espadas, nos indica mucho silencio. Te estás sintiendo un poco traicionado, estás intentando ver qué se está develando con todo esto. Sientes que quizás se oculta algún secreto, que quizás esto ya no es para ti. Hay un sentido de decepción, porque tú sí quieres esa oferta de estabilidad, tú sí quieres entregar tu copa de amor, pero como ves que esta persona no está reaccionando mucho, hay miedo y entramos a estar nuevamente a la defensiva, porque esta persona en su forma de no estar hablando está causando heridas. Y ahí está la energía del diablo. Me gustaría que me hablen un poco más de la energía de este diablo. Bien, esta energía del diablo con la carroza es algo que se quiere dejar atrás. Ya tenemos 3 arcanas mayores. Esto es parte de un despertar espiritual, o esta conexión ha sido divinamente guiada para uno que otro propósito para tu despertar espiritual y el de esta persona también, ¿ok? Tú ya quieres dejar esto atrás y comenzar algo nuevo con esta persona, ¿no? Algo fresco. Pero esta persona todavía tiene que ganar cierto dominio de su ego. La carta de la fuerza al reverso nos está hablando de este ego o de este diablo. Esta persona está muy guiada por el miedo y por eso estamos encerrados aquí. Es como que tu persona no le ve mucha salida a la solución. Bien. Mucha salida a la solución, que dije. Muchas formas de salir, ¿ok? No le ve mucha solución. Aquí hay un tema que tiene con su soltería. Quizás una persona que le tiene mucho miedo al compromiso y ahora la está gatillando contigo. Sin embargo, se podría cerrar este ciclo. Vamos a ver cartas oráculos que nos puedan ayudar a complementar la lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las cartas que pueden ayudar a Sagitario el día de hoy? Ok, está la carta de la decepción. Te sientes decepcionado, te sientes traicionado de una forma u otra. Bien, pero están comenzando a conocerse sus formas. Bien, quizás la forma... los aspectos más profundos de la sombra de uno al otro y aquellos dolores o aquellas heridas que nos gatillan muchas veces nuestras parejas. Sin embargo, aparenta ser que ustedes se disfrutan mucho juntos y acá hay verdadero amor. Siento que son heridas del pasado que los han llevado a tener este miedo a que se vuelvan a gatillar esas mismas heridas del pasado. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la conexión de Sagitario? Nos muestra la carta del corazón roto. Entonces lo que me muestra por sobre todas las cosas que ambos están heridos y hay alguien aquí, insisto, que se siente traicionado por el silencio de esta persona, por ejemplo, o por las cosas que ha dicho o las cosas que no hace. Sin embargo, siento que esta persona te quiere hacer un llamado de amor o expresar amor de una u otra forma, porque es como conocer a esa persona. Bien, son como perfectos uno para el otro. Sin embargo, son los miedos que los están reteniendo a ambos, pero principalmente tu persona especial, ¿ok? Y el miedo al compromiso, por ejemplo. Vamos a recibir un par de mensajes de la persona especial de Sagitario. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes de la persona especial de Sagitario para Sagitario el día de hoy? Que nos puedan dar un poco más de claridad de dónde vienen esos miedos, por ejemplo. Ok. Nos dice, no estoy buscando una relación por el momento. Nos dice también, tengo miedo a abrirme y ser vulnerable contigo, por eso te pongo barreras. ¿Ok? Esta es una persona que ha sentido mucho dolor en su vida. Entonces, le ha causado resistencia. ¿Ok? Nos dice, esta es una conexión de almas gemelas. Lo siento, pero no tengo sentimientos por ti. No tenemos reciprocidad, hay que balancearnos. Vamos a ver de qué se trata esto. Tienes que dejarme ir. Nunca te podré entregar lo que buscas. Tú eres la persona con la que siempre soñé. Una más. Tu amor es muy intenso para mí. No sé cómo lidiar con esto. Bien.
esta persona, todos los mensajes que están acá tienen que ver con miedo. Si hay amor, vimos este rey de copas, esta carta de los enamorados. Bien, sí hay amor aquí. ¿Qué es lo que pasa? Tu persona está muerta de miedo porque dice, no estoy buscando una relación por el momento, necesito enfocarme en otras cosas ahora, me da miedo abrirme contigo. Al final del día esto me da tanto susto porque los sentimientos que tengo por ti son intensos que prefiero que me dejes ir, a pesar de que reconozco que esta es una conexión de almas gemelas. Siento que nunca voy a poder entregarte lo que buscas y por eso pretendo o hago estas formas o no te hablo, no te respondo los mensajes. Bien, para que te alejes de mí. Es como un mecanismo de autodefensa. Bien. Ay, 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 qué complicado. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados con Sagitario. Nos pueden estar hablando de un Libra, Sagitario, un Capricornio, un Piscis, uno más, o un Escorpio. Recuerda que no son limitantes, ¿ok? Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión. Es como que aquí hay verdadero amor, los dos entienden que está una conexión de almas gemelas y que puede ser algo maravilloso, pero ahora el miedo es lo que le está ganando al amor, la verdad. ¿Ok? No permitas que los miedos de esta persona también afecten tu propia autoestima. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las cartas que nos van a responder la pregunta de Sagitario? Y me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para nuestros amigos de Sagitario. Te dice reconsidéralo. Esto significa, ok, quizás no estamos en el camino que nuestros guías nos están pidiendo. Cuando me muestran la carta de reconsidera, es como, bien, quizá quieras mirar otras vías, otras personas o salir con más gente. El perdón te puede ayudar. Yo siento que ya estás listo para tomar acción y tomar tu libertad. Hay romance para ti de una u otra forma, ¿ok? De una u otra forma, cuando tú reconsideras lo que estamos entregando y dices, por ejemplo, ¿por qué o para qué me estoy entregando a una persona que no es capaz de ser recíproca conmigo? Y te retiras de eso. Hay cambios felices, romance para ti. Sí hay un alma gemela para ti que va a ser capaz de corresponderte o que está en la posición emocional para corresponderte también, ¿ok? Vamos a mirar rápidamente cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Lo siento, yo sé que quizás no es la lectura que más queremos escuchar. Yo sé que aquí hay amor, sin embargo, no nos podemos meter a la cabeza de esta persona y solucionarle los problemas, los miedos, sino que ese es un trabajo que tiene que hacer esta persona. ¿Bien? Entonces aquí lo que tenemos que hacer, Sagitario, siempre es cuidarnos a nosotros, cuidar nuestra energía y ver hasta dónde o hasta qué punto invierto en alguien que no puede ser correspondido, ¿ok? Nos están hablando de mecanismos de autosabotaje por parte de tu persona especial, secretos, mentiras. Sin embargo, nos muestran te muestran a ti como la reina de copas, nos muestran el rey de copas y la reina de copas. Es una pareja poderosa. Sin embargo, tu persona necesita hacer un proceso de sanación. No está hablando por el momento, posiblemente no va a hablar por el momento, lamentablemente, pero necesita hacer un proceso de sanación para venir hacia ti. Es como si te estuviera evadiendo para tener control, un poco más de control sobre la situación. Ojo con que esta persona termine siendo muy calculadora y no exprese muchos sentimientos. Entonces, cuida tu corazoncito, que mereces amor también, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los últimos consejos para Sagitario? ¿Cuáles son los últimos consejos para Sagitario? Muchas gracias. Dice, es el momento para preguntarse, ¿es esto lo que quiero para mí? Sé consciente de cómo te comportas porque reaccionar no es el camino, pero responderlo es. Nos sentamos a analizar y vemos, bueno, ¿esto me conviene o no? A pesar de que hay amor aquí, las formas en que está siendo expresado o no está siendo expresado, ¿cómo me afectan? ¿Quiero lidiar con esto o no realmente? ¿Qué es lo que estoy esperando de una relación? ¿Ok? Nadie más puede afectar tu realidad de lo que tú le permites. Establece tus límites. Ay, interesante, ¿no? Vamos nosotros estableciendo nuestros límites y te veo haciendo eso aquí con este 9 de bastos. Voy poniendo mis límites porque siento que esta persona, lamentablemente, nos podemos querer mucho, puede haber algo muy importante por aquí, pero está esta situación que nos va causando bloqueos
y realmente quizá no es una energía que yo necesito ahora en mi vida y son cosas en las que yo no me puedo hacer cargo lamentablemente, ¿ok? Espero que esta lectura te haya servido de una u otra forma, Sagitario. Yo sé que es una lectura difícil, pero que te haya dado un poquitito más de claridad. Si es que ha resonado contigo, te mando un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.